Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. El programa de hoy se produce día viernes de la semana. Viernes 16. No, viernes 17. De consiguiente, está confrontando una dificultad parecida a la del programa pasado, en cuanto a que se grababa viernes y no podía referirse a cuanto ocurriera el domingo, el pasado domingo, tal como está ahora. Se graba en un momento en que no tenemos la posibilidad de referirnos concretamente a cuanto ha de ocurrir en la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana del domingo 19. ¿Qué debo hacer? ¿Dedicarme a especular, a hacer conjeturas, a señalar cosas posibles, cosas imposibles? No. No haría ningún bien al programa, ni le daríamos a ustedes el servicio que el programa siempre quiere dar de orientación. Yo voy a hacer unas reflexiones que podría describir como reflexiones personales, muy personales, acerca de mis vaticinios en la vida pública nacional. ¿Por qué a mis años yo puedo decir cada día con menos riesgo de falsear o de mentir que he pronosticado muchas cosas en el país que de un modo u otro se han cumplido y que he sabido no alegrarme por resultar acertado mi vaticinio, porque las cosas que he vaticinado han sido siempre en favor de la República, en favor de nuestro pueblo, de nuestro país. Y no hay por qué alegrarse cuando le sobrevienen a calamidades. Ni hay por qué salir con la arrogancia estúpida de yo lo dije. No. Voy a hacer un breve recuento de vaticinios. El más relevante, quizás por la fecha precisamente que ahora, en esta semana entrante ya, se conmemora, se refirió al 24 de abril del 65, una memorable reunión en la sección de Juan Dolio de entonces, en la casa de mi inolvidable amigo Antonio Martínez Francisco, un dominicano importante, a la cual asistiera José Francisco Peña Gómez, don Máximo Lobatón, Edmundo Espinal, 13 oficiales de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, y yo, que fui invitado a la misma, a instancia de un amigo muy querido, ya desaparecido, el coronel, abogado y poeta Armando Sosa Leiva. En esa reunión yo me vi en la necesidad de
enmendar el planteamiento que había hecho José Francisco Peña Gómez, quien venía de Puerto Rico de una entrevista, de una reunión importante con el líder real de aquella experiencia histórica, Juan Bosch. El argumento que puso el doctor Peña Gómez fue: don Juan no aprobará nada que no sea vuelta a la Constitución sin elecciones. Cuando a instancia del coronel Sosa Leiva, después de la exposición, yo digo, es un error, porque estos oficiales que están aquí tendrían que dar armas al pueblo, abrir sus arsenales, que no son muchos ni grandes. Y la fuerza militar que derrocó a don Juan, con el apoyo decididamente del poder extranjero, está intacta, fortalecida. Y cuando los norteamericanos adviertan que el pueblo está en armas junto a una parte de las Fuerzas Armadas, se va a producir una intervención militar. José Francisco Peña Gómez, que entonces no era abogado todavía, me dijo: doctor, ¿y cómo es posible que un hombre como usted pueda pensar que eso se pueda producir a la altura de la moral internacional? Como era él de elocuente. Yo le dije: doctor Peña Gómez, para las grandes potencias no hay moral internacional, solo intereses. El primer acto de gobierno de Lyndon B. Johnson fue reconocer a ese triunvirato que está ahí, luego de la muerte del presidente Kennedy, que no reconoció mientras vivió al triunvirato. La invasión será inexorable. Eso fue en el mes de febrero, fines de enero del 65, y hablo para los jóvenes. El 24 de abril estallaba la revolución, tal como yo había señalado. Y el 28 de abril desembarcaban aquí 42.000 soldados norteamericanos. Y después la OEA sirvió de paraguas para buscarle cierto ropaje disimulatorio a aquel horrible espanto de ocuparnos militarmente. Pronóstico, vaticinio cumplido. Hay uno que a mí me gusta mucho a veces recordar, porque me lleva más lejos, y hablo todavía para los que son menos jóvenes, pero que en aquel entonces posiblemente no habían nacido o estaban muy pequeños. A raíz de la muerte de Trujillo el 30 de mayo del 61, se mantuvieron después de esta las sanciones económicas que había impuesto la OEA al régimen. Un boicot, un bloqueo absoluto que se puso en vida de Trujillo, tratando de asfixiar su régimen, que se había hecho ya indeseable para el poder extranjero, que lo había tolerado durante décadas. Y vino una comisión de OEA, presidida por un diplomático importante de Panamá, don Aquilino Boyd. Yo era diputado, tenía 2 meses a la muerte de Trujillo de serlo, diputado. Entré en marzo y en mayo se producía su muerte. Cuando se me convocó a la gobernación de San Francisco, mi pueblo,
porque la misión de la OEA iría allí. Fui naturalmente a la gobernación donde estaba la vieja autoridad, que se desplomaba. Ellos fueron primero donde los partidos de oposición, especialmente la Unión Cívica Nacional, el Partido 14 de Junio, que era el que tenía realmente la fuerza moral verdadera, porque de él había sido la lucha de resistencia concreta y final. El hecho es que don Aquilino Boy, en el momento en que están exponiéndole a los viejos servidores del régimen, creyó que como yo tenía 30 años, era el más joven, podría tener una idea más avanzada. Y dice, ¿qué le parece a usted, joven? Que usted es diputado, sí. El camino a seguir hacia la democracia, hacia la apertura democrática. ¿Cómo usted piensa que se puede hacer esta transición? Para su sorpresa y la de los demás delegados, yo respondí, mire, para mí el hombre realmente crucial para dar esa transición es el que está en el palacio, el doctor Joaquín Balaguer. Yo apenas tenía unos meses que lo había conocido. Yo todavía no tenía con él la relación política que luego tuve. Explotaron de la risa, se mofaron de mí. Pero doctor, ¿cómo usted tan joven puede tener esa idea tan atrasada? Usted no se da cuenta de los nuevos tiempos. Sí, precisamente porque me doy cuenta. Es que hablo así. Usted ve esas fuerzas armadas que andan ahí, que tienen un brazalete negro aquí de luto, de duelo, por la muerte de su jefe. Eso no han tratado con el poder norteamericano nunca. Y es posible que el hombre que más pueda influir sobre ellas, que son muy poderosas, es ese que está en el palacio, porque ellos lo ven como una especie de hijo político de su jefe. La transición puede ser mejor llevada si se utiliza su servicio. Él se imaginará lo que deberá de hacer, pero es él el que la debe dirigir. Bueno, vino todo lo que vino. Se arrasó Balaguer, se asiló en la nunciatura, terminó en el exilio, vino el Consejo de Estado, bueno. Y vinieron las elecciones democráticas y las ganó Juan Bosch, un ilustre de América, un hombre notabilísimo. Y 7 meses después vino la revolución, el desconocimiento, el derrocamiento de aquel régimen democrático, servido con tanta limpieza por aquel hombre de excepción. Y el 24 de abril del 65 estallaba la revolución y vino la intervención extranjera. A mí me tocó la posibilidad de mandarle un mensaje a don Aquilino Boy cuando le pregunté al vicepresidente de Panamá en el año 92, creo que era el señor Ford, un señor de apellido Ford, si vivía, y me dijo, sí vive. Digo, pues dígale a don Aquilino que aquel abogado, aquel diputado joven que ellos se rieron tanto cuando dijo que Balaguer era el instrumento más útil para la transición, le manda a decir que está gobernando en el 92, que ha sido beneficiario de elecciones sucesivas, que está ciego y sigue gobernando. El vicepresidente Ford de Panamá estalló de risa, porque él me hizo contarle la historia nuevamente. ¿Cuál era la calidad de aquel vaticinio? La preocupación por el país, por sus instituciones. El hecho de ver de lejos los peligros.
En el año 90, en medio de una crisis inmensa electoral, don Juan, que se cree y con toda razón burlado en esas elecciones, incluso requirió mis servicios en principio y me dijo que si yo podía defender la causa de su partido. Le dije que sí, siempre que al contar los votos nos diera un voto de más. El PLD no tenía organización territorial total, tenía muchas deficiencias, había lugares donde no tenía representación, la recolección de los datos y los números no dio. Le escribí a los viejos, Juan Bosch, Joaquín Balaguer, una carta común. Se la escribí con el propósito de que ellos dos se reunieran y buscaran una solución a la crisis. En el 90, la crisis electoral, y propuse un mecanismo constitucional. Dije que la Constitución de entonces ofrecía la posibilidad de que se organizara una especie de nueva experiencia electoral solo para la presidencia. Una especie de segunda vuelta. Porque el resto de las congresionales se podían dejar como estaban, pero la presidencial había que definirla. Los dos viejos no me hicieron caso, claro está. Mi carta la vine yo a citar en el 95 en mi conferencia La Nación y los Partidos. Aquí está. De esa conferencia tomé decenas de párrafos para proponer que el Frente Patriótico. Dije que si me hubiesen escuchado en el 90 los dos grandes líderes, las soluciones serían enteramente dominicanas y que no habría la posibilidad de que el poder extranjero siguiera adentrándose en el condicionamiento de las circunstancias nacionales, porque tienen un plan viejo de geopolítica de hacer desaparecer al Estado dominicano como tal y resumirlo, subsumirlo, es decir, hacer una especie de absorción de los dos estados, de reabsorción, un estado, un solo estado, aunque le llamen binacional. ¿Qué es lo que está en curso? ¿Qué es lo que está en curso? Que el señor embajador de los Estados Unidos en Norteamérica manejara el español, yo le enviara copia de todos esos documentos de antecedentes nuestros, para que él aprenda historia reciente nuestra y no diga con esa ingenuidad que es casi insensatez lo que dijera en el grupo Corripio acerca de que ellos jamás han tenido la intención de producir ese Estado binacional. Vino el 96 y los viejos coincidieron en el 95. La reunión que yo pedí en el 90 para que hicieran una salida electoral que legitimara el poder, se venía a hacer en el 95 ya, en términos desesperados, porque ya la crisis del 94 había reflejado muy duramente lo que tenía que ver aquí la geopolítica. Ya Joaquín Balaguer le habían pedido en el 93 el establecimiento de 19 campamentos con 20.000 habitantes cada uno, un total de 400.000 haitianos en territorio dominicano. Ya Balaguer se había opuesto. Le recortaron los 2 años y por ello las elecciones del 96, pero los viejos confluyeron. Los viejos confluyeron.
destruyeron. Pusieron de lado todos los rencores y todas las separaciones y todos los desencuentros. Señalaron a Leonel Fernández, se escogió el camino del PLD y ya vamos para el cuarto periodo, pese a que en el 98 nos dejamos quitar el Frente Patriótico. Se separó el Frente Patriótico y en el 2000 vino un tsunami, arrasador tsunami, que como el de Fukushima en Japón, ha producido daños que aquel tardará 300 años en que desaparezcan, y produjo daños en las instituciones y en el ser nacional, y el aposentamiento del crimen organizado y la degradación que auspició por una serie de torpezas, ignorancias, cuyos daños todavía la República pasará décadas para comprenderlos. Vuelve el PLD en el 2004 al poder, y del 4 al 8, y del 8 al 12, y del 12 al 16. Ahí vamos. Precisamente estamos en el 15. ¿Cuál ha sido mi misión? Vaticinar. Pero no vaticinar cuando los hechos se están produciendo o por producirse en forma inminente, no. Vaticinar con anticipación. Gana Danilo Medina las elecciones del 12. Y el 15 de junio del 2012 escribo mi primera carta común a Danilo Medina y a Leonel Fernández. Y en esa carta le digo que el gobierno que se va a emprender tendrá necesidad de cuidarse con enorme empeño. Su líder y presidente, de no dejarse dividir, que la unidad era absolutamente indispensable, que blindar esa unidad significaría para el país una garantía de su desarrollo y de su progreso. Les decía a esos amigos, no consentir jamás el agrietamiento de la amistad es la clave. Siempre en guardia frente a las corrosiones murmuradoras de individuos y sectores. Atender incluso con severo esmero la propia línea de conducta de los más allegados, de las propias familias respectivas y de la amistad, que por desgracia, y así lo confirma mi vivencia, aunque no debo revelarla en detalle por una sensible prudencia, es uno de los medios que se utilizan para separar a los hombres decisivos de poder. Esta carta era en la transición del 12. Fue seguida de la que leyera la semana pasada, en 20 de mayo del 14, sobre unidad. Es decir, que tengo, además, la del 2 de octubre del 14. Ustedes oyeron una fecha, no mayo del 14, 2 de octubre del 14, en la que insistía nuevamente y le transcribía los párrafos de aquella conferencia que he referido, para darles a ellos una muestra de que mi preocupación no era nueva, que no era inventada, que no era un traje a la medida obtenido por la urgencia de un momento, de una conveniencia. No, que es un viejo y consagrado
irremovible y serio propósito, el de la unidad en mí. Estamos ahora a días, cuando grabo este programa, de esa reunión del Partido de la Liberación Dominicana. Y les digo a mis amigos, he estado oyendo bártulos de gallera, he estado observando los esfuerzos tenebrosos del presidio norteamericano para entre bártulos de gallera y presidio americano fijar la agenda nacional. Nos van a hacer un daño inmenso. Tratan de sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana. El único medio que tienen es su división. No han debido consentirse que al presidente de ese partido se sometiera al asedio a que fuera sometido. Se acosó de tal modo, de una manera tan salvaje, tan ciega, tan apasionada, que lo han puesto en condiciones de no retorno, llegado a un punto en que tenía que hacer cuanto ha hecho. El domingo pasado hizo una demostración poderosa de apoyo, pero abrió los brazos y habló de la unidad y siempre hablaba del partido. Y ahora los precandidatos del PLD, dice la prensa, se apresuran a decir: si Danilo va a la reelección, nosotros declinamos. Y quedará entonces el otro como el encargado de romper la unidad. No están haciendo nada bueno. Están obedeciendo, desgraciadamente, a pequeñas conveniencias. Hay una silenciosa que está ahí, que es la que tiene que ser respetada: la Constitución de la República. No la violen. No se conjuren para violarla por decisiones de comité político, por decisiones de legisladores. No incurran en ese error. Es una forma de ilegitimarse, de traer los fantasmas de la corrupción política en los peores niveles, como es la compra de conciencia de legisladores. Es matarle al pueblo esa posibilidad de desarrollar un Estado de derecho, social, democrático y de derecho, sostenible, respetable, que tanto lo necesita, porque está inmerso en una fase de ataques despiadados de la comunidad internacional, porque se están viendo signos terribles de esa injerencia. El embajador norteamericano dice en la mañana: nunca hemos intervenido, nunca hemos pretendido esa versión risible de un Estado binacional, jamás nos hemos entrometido. Y ya en la tarde, un señor, parece que oriundo de España, y debe avergonzarle la oriundez, representante de la Unión Europea, le hemos dicho, por la Organización de Naciones Unidas, Unión Europea y Estados Unidos, le hemos dejado el claro mensaje al gobierno dominicano de que no puede hacer deportaciones masivas después de junio. Lo que sí podía ser masivo era la invasión que ellos han estado propiciando en forma siniestra y perversa. Horas después de lo que decía el embajador de Estados Unidos, la Unión Europea se encargaba de desnudarlo en serios. Ambos, que como buenos diplomáticos salen a mentir a nombre de sus gobiernos y de sus organizaciones.
realidad nuestra es dramática. Nos han hecho daño, nos han herido casi de muerte. Y tenemos signos claros de qué es lo que viene en junio. Presiones, incidentes. Y aunque el presidente en Panamá le tuvo que decir, según él mismo refirió al secretario general de ONU, que era imposible, impracticable, porque nosotros somos un pueblo pobre y no podemos absorber la pobreza de otro pueblo. El país no puede confiar en que esa posición pase a ser un verdadero Valladar. No, presidente. Por lo que tenemos el derecho de deportar, que usted suspendió por 2 años, es porque nuestra Constitución, que establece el estatuto de nuestra soberanía, así lo establece. Porque somos un país de leyes. Por lo que usted dijo en La Habana, refiriéndose al Estado de Derecho, a la decisión del Tribunal Constitucional vinculante conforme al artículo 184 a todos los poderes públicos. Es por eso que podemos hacerlo. No es por nuestra pobreza. Nuestra pobreza, claro está, es algo realmente doloroso y la podremos combatir menos en la medida en que consintamos que se sigan produciendo los atropellos del derrame de poblaciones de todo género, que ya se sienten los signos claros de qué es lo que está llegando y cómo va a turbar al país de 1000 maneras. Señores, Dios, para los hombres de fe, sigue siendo la única verdad. Ojalá el Señor pueda iluminar, quiera iluminar, porque siempre puede, a estos hombres fundamentales del país: Leonel Fernández, Danilo Medina. Todo esto se tiene que producir en un contexto tan desagradable. Todo ha sido tan innecesario. Todo se hubiese podido contener simplemente con advertirle al injerto de la agenda extranjera en las áreas de decisión política del gobierno. Un momento. Usted puede ser útil, ustedes pueden ser útiles para tales o cuales cosas, menos en la reglamentación, menos en la realidad de nuestras relaciones humanas y políticas con el partido y con el presidente de ese partido, que no puede ser sometido a tantas degradaciones, porque lo que lo están es propiamente obligando a participar, porque si se ausenta y se retira, se destruye para siempre, y yo no lo voy a consentir. Bastaba con eso que el presidente planteara para que las cosas fueran de otro modo. Pero no. Procurador General de la República, yo no lo voy a interrogar. Después que él declare, yo veré si es pertinente interrogar. ¿A quién? A un capo mafioso condenado por cientos de toneladas, con 33 toneladas admitidas de droga, liberado maliciosamente al 9º año por Estados Unidos, que fue traído aquí bajo un manto protector de que poderes no sencillos, VIP, very important person, con jipetas blindadas, digo uno de sus pajes,
procurador, yo lo interrogaría los recibos y de acuerdo a lo que él declara, se hace posible hacerlo. Cuando entró, en la forma que entró, y cuando pasó con ese paso real por la aduana y el control migratorio nuestro, la Procuraduría no lo sabía. Declaraciones, procurador dice, Procuraduría no sabía que ese hombre vendría. Alguien me hace llegar una documentación escalofriante. Todo lo relativo a la rectificación del acta de nacimiento de Quirino Ernesto Paulino, que es el capo a quien me refiero, que tuvo que hacerse porque su acta de nacimiento original decía Paulino Quirico, padre, Castillo Zaira, madre, y había un error en el nombre de ese señor, y me traen los formularios de control de personal, cuáles fueron los dos funcionarios fundamentales en el consulado dominicano en Nueva York para amparar y recibir casi como un as deportivo a ese capo mafioso. ¿Quiénes fueron? Una encargada fundamental de la oficina de la Procuraduría General de la República en el consulado. Aquí está el poder que otorgara a él, la forma oficiosa en que lo trataron, una profesional del pueblo de donde es el procurador, que había abierto esa oficina en el consulado de Nueva York en agosto del año pasado, y que ya, tan pronto el capo regresó, la eliminó. Fue la Procuraduría General de la República la que le dio todo el aparato, todo el principio. Fue la que trabajó con el hombre que residía en Connecticut, el hombre que vendría para acá a tratar de destruir al presidente del Partido de la Liberación Dominicana y a tratar de, con su sola declaración, de conseguir el bochornoso, el vergonzoso, el horrible apoyo que ha recibido de una comunicación social depravada, mafiosa, y de gente que ha ofrecido complicidades inverosímiles. Óigame, procurador, está aquí, usted lo sabía. Sus empleados y funcionarios fueron los encargados de atenderle todo lo relativo a los defectos de su acta de nacimiento, de su nueva cédula, para traerle. Y usted estaba al frente de eso, procurador. Procurador, hay un expediente abierto en Barahona de asesinato de Alvin, el asesinato de Alvin Prat, que pasó a ser el marido de la señora Diomari Marmolejos, que fue la esposa de Quirino, madre de todos sus hijos. Y el que lo mató, Víctor López, fue muerto en el mismo lugar. A fines del año pasado, o principio de este. Usted sabe de ese expediente, señor procurador. Usted sabe que la Fiscalía del Distrito repuso una querella de esa señora por amenaza de muerte. Y no hay quien acceda a conocer de la existencia de esa querella, porque está protegida. Y con esa escoria, con esa basura, se ha pretendido dictar las pautas de las elecciones nacionales. Usted no puede ir, porque usted era el socio proveedor de fondos de ese señor capo, según él declara.
que viene y dice, a ese fue que yo le di dinero, no a Hipólito Mejía, no, Hipólito es una persona seria, nunca le di un peso, pese a que me juramentó como jefe de su campaña, pese a que me hizo capitán, pese a que trabajé con esos 4 años paradisíacos, pese a que el helicóptero que le regalé, porque es bueno que se sepa, ese helicóptero no era de Pepe Goico. Él lo declaró en el Canal 9, un grupo de empresarios, y cuando Cristian Jiménez le dice, ¿cuál es el hombre? Usted no tiene derecho a saber eso. Le responde, un grupo de empresarios, los $600,000 que se entregaron en la primera brigada, era pagando el resto del precio que faltaba. Pero ese helicóptero se lo regaló ese señor a la presidencia de Hipólito Mejía. Y por encima de todo eso no, ni un centavo. A este sí. Y aparecen entonces analistas y gente en la televisión y en los periódicos. Ese periódico Hoy, Dios mío. Ese periódico Hoy, Dios mío. Qué estercolarizado está. Un estercolero. Trae una primera plana porque ese señor llamó al gobierno de la mañana. Pero hay que reconocerle que tuvo la valentía de colar una versión. Ese señor le dice a los señores del gobierno de la mañana que él tenía un trato que le iban a pagar 200 millones de pesos con un tal Morocco, abogado, y su abogado Olivares. Pero que ese trato no llegó a nada, dice el abogado Olivares. No, fue algo que se intentó. Pero dijo que era el ministro de la presidencia. José Ramón Peralta, quien había ofrecido los 200 millones. Cuando eso se produjo, yo dije, Dios mío, la mano de Dios. No porque sea cierto, es para que la gente del Estado, del gobierno, del entorno, del injerto de Danilo Medina sepa que con esos capos, con esas crápulas de presidio no se trata. Y que si trata a otro, es una infantilidad pretender ayudar la iniquidad de ese otro, o conformarse o entender que lo puede favorecer, porque es una forma de ponerse en manos del crimen. Así como lo dice irresponsablemente de José Ramón Peralta, mañana lo dirá cuando se le llame a decirlo del propio Danilo Medina. Y por qué no, del propio cardenal. Y ya no hay instancias superiores. Y del Papa Francisco. Porque está hablando el presidio. ¿Qué cosa? 10 años después está hablando el presidio. Y viene y litiga ya en justicia. Y está en jurisdicción original reclamando un penado de $24 millones en una de las torres fundamentales del país. Y manda a amenazar de muerte. Y el abogado que se siente amenazado le notifica al abogado que le transmite la amenaza. Dígame qué es lo que ustedes pretenden hacer conmigo. Y va donde mí, me muestra todo. ¿Qué es esto? Y ya recibí otro caso que fue en el plano profesional y no puedo revelarlo por razones del secreto profesional al que estoy ligado y obligado. Ya llegó otro caso. ¿Qué pasa? Entonces ese contexto de crimen, esa cloaca, ese fango criminoso debajo de todos estos aprestos para estuprar la Constitución de la República, para salir con una fórmula que puede ser, debe de ser, ha de ser ultrajante para el Estado de Derecho. ¿Quieren reelección? Yo estoy con la reelección. Me encanta la reelección, sobre todo cuando es merecida. Y Danilo Medina la merece. Pero jamás estuprando la Constitución. Jamás abriendo subasta de conciencia.
La reelección se obtiene conforme a la Constitución. Nosotros en la Fuerza Nacional Progresista hemos tenido esa posición de principio desde siempre. Desde siempre. Y nadie vaya a suponer que vamos a abandonar esa posición. No quiero hacer conjeturas. No quiero trabajar con escenarios hipotéticos. Si lo aprueban, nosotros haríamos, si no, nosotros sabemos ya lo que tenemos que hacer para cada situación que se presente. Pero sí, no omitimos la defensa de principios que no estamos improvisando, que no estamos inventándolo ahora de momento porque convenga a los propósitos de provecho o de logros o de éxito o de qué sé yo, de esa basura que anda por ahí, tan reñida con los principios de conciencia. En esta conferencia, el 2010, planteamos nuestra posición frente a la reelección. Y al gobierno de Leonel Fernández, que yo la pedía, les dijimos, solo si es legítima, solo si se cumplen los mandatos de la Constitución. Y más, dijimos, 2 referéndum habrán de ser necesarios. Un referéndum consultivo que la apruebe la iniciativa de hacer la reforma y un referéndum aprobatorio para luego de que la Asamblea Nacional acordare decirle al pueblo nuevamente si está de acuerdo con la reforma. Eso es lo que habla esa Constitución de la República. A mí me apenaría mucho que se desconozca su alcance. Y claro está, la reacción nuestra está ya predeterminada frente a un suceso tan luctuoso como ese. Yo creo que ahora, al cerrar el programa, me debo referir a un aspecto. Estuve en Puerto Plata en una interesante reunión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, acompañado del director ejecutivo, el doctor Miguel Suazo Báez. Fuimos recibidos en la gobernación por el doctor Iván Rivera, con mucha amabilidad, un acto muy concurrido, muy serio, y yo, después que Carlos Rosario, nuestro delegado en el Cibao, y el doctor Suazo Báez hicieran las explicaciones, expresaran los factores motivadores del esfuerzo de toda comisión de ética, del gobierno abierto, de la transparencia, del libre acceso de información, del IPAC, que estamos trabajando en el territorio, bajando a las comunidades, haciendo enlaces con las gobernaciones. Yo hablé, como siempre, reflexionando al final. Y dije que qué cómodo me sentía hablando en la tierra de Luperón. Pero que ahí no se puede hablar sin valor. Porque él fue no solo la máxima espada, la primera espada de la restauración, sino la muestra más importante de abnegación y de aprendimiento. Porque él había sido incluso el encargado de desterrar de la idea de los restauradores el egoísmo de declarar la restauración como la verdadera independencia. Él le reconocí, le recordaba a uno de sus generales amigos, el 44 fue una epopeya.
y hacía reverencia hacia los padres fundadores. Por eso se trata de la restauración de la independencia. Pero dije, qué cómodo me siento además ante ustedes, porque ustedes son las verdaderas veedurías. Las comisiones de ética ven el trabajo permanente de sus dependencias y yo las exhortaba a hacer controles del desempeño. Pero dije, en este momento se debe estar celebrando una conferencia, una especie de evento gigantesco. La sociedad civil, su papel en la lucha contra la corrupción. El señor embajador ha declarado que debe de ser perseguido todo intento de la corrupción por dañar intereses norteamericanos, porque entonces ellos perseguirían agresivamente a quienes produjeran esos agravios a intereses norteamericanos. Y yo dije entonces, señor embajador, usted está diciéndole a la Fiscalía del Distrito Nacional que no puede tocar el expediente de las compañías norteamericanas que están implicadas en el fraude eléctrico de 10.300 millones de pesos. AES y Ejejaina, esas empresas están en justicia. Usted no puede decir eso, porque esa es una presión odiosa. ¿Acaso es a eso que usted visita con tanta frecuencia al Procurador General de la República para que se mantenga en estado de catalepsia cuando no de muerte ese expediente escandaloso? Llévenlo al seno de ese evento que van a celebrar sobre sociedad civil y corrupción y den una muestra de entereza que yo sería el primero en victoriarle. La corrupción del sector público, la falta de transparencia de la presidencia. ¿Por qué? Porque todo tiene Haití detrás. Todo tiene el expediente de la geopolítica y del narco que están confluyendo en un odiosísimo pacto implícito en la destrucción de la República Dominicana como Estado. Saben ustedes, estamos saliendo por Supercanal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central, que ya nos anticipó desde Radio América, canales 45 y 12 del cable, sábado a las 6 de la mañana, que asimismo TV Plata y TV Musa de Puerto Plata a las 5 de la tarde de sábado reproducen nuestros contenidos. Que también Telefuturo, Canal 23, domingo a las 8 de la mañana. Como Cinevisión, Canal 19, y Teleimpacto, canales 52 y 22, al mediodía de domingo. Teleimpacto nuevamente a las 9 de la noche. Telenor de San Francisco de Macorís, al mediodía de domingo y a las 6 de la tarde de domingo. Asimismo, saben ustedes, Diario Horizonte de Nueva York, que introduce nos lleva a su página, Diario Digital Dominicano, Radio Real de la Vega, que difunde por la radio en la versión central del domingo a las 11 de la mañana, y asimismo Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo para el sur de la República. Canales amigos de Montecristi, Sabaneta y Güey hacen lo mismo con su respuesta, en la que pensamos estar el próximo domingo con la gracia de Dios nuevamente. Muchas gracias y hasta entonces.